Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. Soy el ingeniero Geisel Extremadura y los acompañaré durante esta presentación. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad es el cuaderno de obra, en el marco de nuestro segundo módulo sobre marco documental de las obras de construcción. El cuaderno de obra es un documento crucial en el desarrollo de las obras de construcción, ya que va a contener toda la comunicación realizada entre el residente y el inspector o supervisor de obra. En el cuaderno se consigna desde el primer asiento todos los acontecimientos, desde la apertura o inicio del plazo de ejecución de obra, diversas solicitudes, ampliaciones de plazo, adicionales y la solicitud de recepción de obra, por ende, la finalización de la obra en sí. Vamos a iniciar con esta presentación. El cuaderno de obra. El objetivo de este documento es dejar constancia de hechos relevantes de la ejecución de la obra. El cuaderno de obra debe permanecer en la obra, no puede ser retirado de la misma. Maneja hojas de ejemplares en cada uno de los folios por los que está formado el cuaderno de obra. Maneja ejemplares o copias, por así decirlo, para el contratista, para la supervisión y para la entidad. El cuaderno de obra debe estar legalizado notarialmente. En obras por contrata, el cuaderno de obra es un medio de comunicación entre el residente y el supervisor. Y en las obras por administración directa, además de ser un medio de comunicación, es un documento de registro de información importante de los datos de personal, almacén, pruebas de laboratorio, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el cuaderno de obra para obras por contrata y obras por administración directa? En el primer caso, el cuaderno de obra es un diálogo entre el residente y el supervisor de obra a través de consultas, observaciones de carácter técnico que incluyen las ocurrencias de obra más relevantes. En el caso de las obras por administración directa, se anotan, además de las comunicaciones que hay entre el residente y el supervisor, el número de personal que ha trabajado a diario, los materiales que han ingresado y que han salido del almacén, los materiales que se han utilizado, el equipo utilizado a diario, el personal que se ha necesitado para la ejecución de las diferentes partidas, las pruebas de laboratorio realizadas, tanto en campo como las muestras recabadas para hacer ensayos de repente en algún laboratorio, así como el avance que se ha logrado, entre otros datos relevantes. En el caso de proyectos que incluyen partidas de capacitación, también se debe consignar la actividad de capacitación. El marco legal que respalda al cuaderno de obra es la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, la resolución de Contraloría 195-88, que regula a las obras por administración directa, y manuales y procedimientos específicos de desarrollo, ejecución, supervisión y control de obras de cada entidad pública. Cada entidad pública puede emitir algún tipo de manual en el que se estipulen detalles sobre el uso del cuaderno de obra. ¿Qué consideraciones previas se toman para, antes de hacer los asientos en un cuaderno de obra, los escritos? El cuaderno de obra es un cuaderno único por obra, cuyos folios deben iniciar con el número 1. Si es que la ejecución de obra es larga y se ha tenido gran cantidad de comunicación o gran cantidad de datos consignados, pues, y el cuaderno de obra, el primer cuaderno de obra se termina, se puede hacer uso de un segundo cuaderno de obra que se llamará cuaderno de obra número 2 y también empezará por el primer folio.
El cuaderno de obra no puede ser cualquier cuaderno, debe ser un cuaderno especial para este tipo de trabajo. De hecho, ya hay cuadernos en venta preestablecidos para ser usados como cuaderno de obra. Las características principales son que, bueno, tiene una carátula en la que se pueden consignar los datos de la obra, está foliado y cada folio consta de distintos ejemplares con el mismo número para que funjan de copias para los diferentes interesados de la obra de construcción. Lo que se recomienda es que la apertura del cuaderno de obra sea certificada por el secretario general de la institución o entidad o quien haga sus veces, indicando la fecha, el nombre del proyecto, las personas encargadas de la utilización. Esto en el caso de obras por contrato. Se van a anotar hechos relevantes y cada hecho relevante debe estar firmado al pie de cada anotación por el inspector, supervisor o residente, quien escriba el asiento. Debe permanecer en la obra desde el inicio hasta el final del proyecto, no puede ser trasladado a otro lado o sacado de obra. El responsable de su custodia es el residente de obra. Si por algún motivo el contratista no permitiese el adecuado uso del cuaderno de obra al inspector o supervisor, esto puede estar sujeto a una multa de 5 por 1000 del monto de la valorización por cada día de impedimento. Solo puede registrar datos en el cuaderno de obra el residente y el supervisor, siendo los únicos profesionales autorizados para hacer este tipo de anotación. Si es que viniese algún visitante que necesita hacer algún tipo de observación, pues esto puede ser anotado por el residente de obra de acuerdo a lo conversado con esa persona, que puede ser una autoridad de la entidad, un funcionario encargado de una supervisión más general, pero bueno, estas personas externas no pueden hacer anotaciones, lo tiene que hacer el residente o el supervisor de obra. Y se recomienda, sí, tener un cuaderno de visitas en el que el guardián pueda consignar quienes están ingresando a diario a la obra que no sean parte de la obra en sí, es decir, visitantes como de la entidad o de algún proveedor o alguna empresa, entre otros. Al inicio de la obra, ¿qué consideraciones se toman para las anotaciones de inicio de obra? En las obras por contrata se debe escribir el nombre de la empresa constructora o contratista que va a ejecutar la obra, el valor referencial de la obra contratada y el plazo de ejecución de obra. Son datos de inicio importantes de registrar. En las obras por administración directa, la fecha de resolución de aprobación del expediente técnico y la fecha de la firma del convenio para la ejecución de la obra. De igual modo, la resolución de designación de residente o coordinador por parte de la entidad, la fecha de entrega del terreno al residente o coordinador y la fecha de inicio de obra y el plazo de ejecución de la obra. En las obras por administración directa se debe consignar además el número de asiento que se está escribiendo, la persona a quien corresponde el asiento, ya que sabemos que tanto el residente como el supervisor están siendo contratados por la misma entidad, solo que cumplen funciones diferentes. La hora de inicio de las actividades a diario, detalle de las partidas con las que se inicia el proyecto o distribución de las cuadrillas de trabajo, el número de trabajadores que van a iniciar la actividad, el número y detalle de la mano de obra calificada que inician en el proyecto, como jefes de cuadrilla, asistentes de cuadrilla, maestros de obra, operarios, oficiales, capataces y otros profesionales. Las herramientas con las que se está iniciando la obra de construcción. Todas, evidentemente, están consignadas también en el registro de almacén. El detalle de las medidas de seguridad tomadas por los trabajadores
y la solicitud de autorización del trazo y replanteo del proyecto a ser aprobado por el supervisor. Las anotaciones que se hacen a lo largo ya de la ejecución de una obra, en el caso de obras por contrata, son la fecha de entrega del adelanto directo y del adelanto de materiales. Asimismo, si el contratista ha cumplido con presentar su plan de utilización del adelanto para materiales. Sabemos que, el adelanto directo se otorga una vez suscrito el contrato y se debe consignar en el cuaderno de obra la fecha en que se le otorgó al contratista. Y con respecto al adelanto para materiales, es un adelanto solicitado por el contratista a través del supervisor por medio de la presentación de un sustento cuya fórmula, como lo vamos a ver ya en clases posteriores, está normada por un decreto supremo y se puede obtener cuál va a ser el adelanto tope que se puede dar por cada tipo de material, de acuerdo a su incidencia en el presupuesto. Pero todos estos datos deben estar consignados, los datos de entrega de los adelantos, en el cuaderno de obra, ¿no? De igual forma, se consigna la fecha de inicio del plazo contractual y las fechas de aprobación y cancelación de las valorizaciones de obra. Los proyectos de modificaciones de obra también debidamente sustentados con sus causas y el número y fecha de resoluciones que aprueban las modificaciones. De igual modo, durante una obra por contrata se suscriben las causales de adicionales y o deductivos, los cambios que haya de inspectores, supervisores y el residente de obra, el avance físico semanal que se tiene, los resultados de las pruebas efectuadas para realizar los controles de calidad, tanto en campo como en laboratorio, posibles ampliaciones de plazo, sustentadas, las paralizaciones parciales y o totales de obra con sus causales, el incumplimiento de los avances parciales de la obra y las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra. En el caso de las obras por administración directa, las anotaciones que se hacen durante la ejecución de la obra son los requerimientos técnicos de personal, materiales y servicios de maquinaria y equipos, entre otros, el cambio de residente y o coordinadores de obra, y esto debe estar sustentado mediante documentos oficiales de la entidad. También se consignan fechas de aprobación de presupuestos analíticos y sus reestructuraciones, los informes semanales, quincenales o mensuales de avance físico y financiero de la obra, las pruebas de control de calidad que se realizan en la ejecución de la obra, la no continuidad de la obra por paralizaciones que puedan registrarse indicando razones que generaron estas mismas, los trabajos que se han realizado que deben describirse en función de las partidas aprobadas en el expediente técnico, el movimiento tanto del personal como de los materiales de almacén, también consignar si es que se llevó a cabo algún tipo de capacitación, sea específica o general, anotar también las visitas que realizan a las obras el personal del programa y otras autoridades de la zona, y también presentar una copia del cuaderno de obra en los documentos del informe quincenal y mensual. Al finalizar una obra por contrata, en la fecha indicada, el residente de obra realiza el asiento indicando la fecha de término de la ejecución de la obra. Esta fecha de término debe coincidir evidentemente con el 100% de ejecución de las partidas del proyecto y se debe solicitar al supervisor o inspector la solicitud de conformidad de culminación de la obra. El asiento de solicitud de recepción de obra es el último asiento que se debe registrar, o no necesariamente, mejor dicho, es el último asiento registrado en una obra de construcción. Porque si es que se solicita la recepción de una obra y finalmente cuando se ha hecho la revisión
por el comité de recepción y se encuentran observaciones, pues la obra no puede registrarse como una obra de cierre al 100%. Ahí va a haber una etapa de subsanación de observaciones en la que la obra va a continuar. El inspector, luego de verificar que las partidas del proyecto han sido ejecutadas un 100%, va a dar por concluida el proyecto, realizando el asiento respectivo, debiendo informar sobre esta fecha a la entidad en el lapso de 5 días. Cuando las partidas no han sido concluidas al 100%, aun cuando el residente haya consignado dicho avance en el cuaderno de obra, el inspector va a dejar constancia de ese hecho también. Si el plazo de término contractual ha vencido, esta fecha servirá para el cómputo de los días de penalidad por retraso en la fecha de culminación de obra que se encuentran estipuladas en el contrato. Si la obra es declarada por el inspector que se ha cumplido ya al 100% de las partidas, la entidad va a nombrar una comisión de recepción de obra cuya resolución será insertada en el cuaderno de obra, así como el acta de observaciones si lo hubiera. Cuando el comité de recepción ha identificado observaciones del proyecto, el levantamiento de observaciones con el acta respectiva o de incumplimiento de las mismas por parte del contratista también se va a registrar en el cuaderno de obra. Entonces, de todos los apartados que hemos visto ahora, se desprende que quien realiza el último asiento del cuaderno de una obra por contrata es el supervisor de obra, que va a tener ya la última palabra después de su revisión sobre si la obra realmente se ha culminado al 100%. En el caso de las obras por administración directa, el asiento que informa la fecha de culminación de la obra va a ser redactado por el residente y en el mismo va a indicar la fecha de término de la obra, haciendo un breve análisis de las partidas que se han ejecutado y va a solicitar al inspector la conformidad de las mismas. Además va a consignar datos como la valoración final del proyecto, los metrados que se han alcanzado, el número de participantes con que se concluye el proyecto, desagregado por género. Este dato es importante en la ejecución de proyectos sociales como FONCODES y Construyendo Perú. También se consigna el detalle de los materiales o insumos existentes en el almacén, el detalle de herramientas del almacén, detallando su estado de conservación una vez finalizada la obra. Y también se debe tomar en cuenta que de forma oficial, mediante un documento, se debe informar del hecho de finalización de la obra al inspector. Luego de que el inspector verifique el cumplimiento de las partidas del expediente técnico, realizará el asiento dando conformidad a lo expresado por el residente de obra. Si es que el inspector manifiesta que no hay un cumplimiento al 100%, debe consignar de manera detallada las partidas que no se hayan ejecutado al 100%. Eso debe quedar registrado en el cuaderno de obra. Por lo que se deberá continuar con la ejecución del proyecto hasta su ejecución a cabalidad. Si se ha dado la conformidad del 100% de ejecución del proyecto, se va a informar de este hecho a la institución o entidad, quien nombrará la comisión de recepción de obra mediante una resolución u otro documento estipulado en su reglamento. Si la comisión de recepción va a identificar algún tipo de deficiencias en las partidas o algún tipo de observación, se hace un acta de levantamiento de observaciones o de incumplimiento. Y bueno, se espera que estas sean subsanadas posteriormente. El original del cuaderno de obra debe ser presentado como parte del informe de liquidación del proyecto. Hemos visto cuál es el accionar con respecto al uso del cuaderno de obra, tanto antes del inicio de obra, al inicio, durante la ejecución y al finalizar la obra de construcción. Vemos pues que es un documento de registro de todos los acontecimientos y todo tipo de comunicación entre los actores principales de las obras de construcción. Se consignan datos tan relevantes como el inicio de la obra, así como la solicitud de recepción final.
e incluso si hubiese observaciones, se consignan esas observaciones. Pero ¿qué pasa cuando no se hace un buen uso del cuaderno de obra? Puede existir algunas acciones que no sean las debidas con respecto al uso del cuaderno de obra. Y de identificarse este tipo de actividades, pues pueden acarrear una responsabilidad ya sea administrativa, civil o penal. La responsabilidad administrativa se da cuando no se ha cumplido una función establecida en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. En este caso del cuaderno de obra, las responsabilidades que se le ha dado al residente y al supervisor de obra a través de la normativa y a través de normativa específica de la entidad. Es decir, si hay un incumplimiento funcional, hay una responsabilidad administrativa que, bueno, puede generar algún tipo de sanción menor, ¿no? Con respecto a la responsabilidad civil, esto se da cuando hay un perjuicio económico para el Estado, en principio para la entidad, y como la entidad forma parte del Estado, pues va a haber un perjuicio económico para el país. Ahí es donde hay una responsabilidad civil. Con respecto a la responsabilidad penal, que es el tercer tipo de responsabilidad, esto se da cuando además de un perjuicio da al Estado, un perjuicio económico, en su mayoría hay dolo en el actuar, ¿no? Ha habido completa intencionalidad. Los delitos más comunes son el delito de colusión, el delito de peculado y el delito de malversación. El delito de colusión se va a dar cuando hay acuerdo entre dos partes para obtener beneficios entre las dos. Por ejemplo, cuando el residente y el supervisor se coluden para registrar la finalización de obra del 100% cuando en realidad no ha sucedido. Esto podría beneficiar al residente con el pago de su valorización final, por ejemplo. Sin embargo, al no merecerla, pues se ve que ha habido un acuerdo con el supervisor para poder beneficiarse de esto, ¿no? El delito de peculado se da cuando se utilizan recursos de la entidad, por ende del Estado, en beneficio propio. Esto se puede dar, por ejemplo, en una obra de construcción, cuando se registra el ingreso o la compra de algún tipo de material cuando en realidad no se ha hecho. Sin embargo, se logra el pago de la factura a un tercero beneficiario. Y por último tenemos el delito de malversación, en el que ya se hace uso de un recurso del Estado, recurso ya adquirido, y se usa para otros fines que no son para los que se adquirió. Por ejemplo, en una obra de construcción, si es que hay de repente 500 bolsas de cemento que han llegado al almacén, se registra para el día lunes 22 de mayo, por ejemplo, que salgan 200 bolsas de cemento y se registra que va a ser para el vaciado de una losa. Sin embargo, 100 de esas bolsas están siendo llevadas a otra obra de construcción, una obra de construcción X, y solo se utilizan 100 en campo. Es ahí donde se comete una malversación. Y los hallazgos principales, que no llegan a ser delitos, pero sin embargo son faltas que se cometen con el cuaderno de obra, son que el cuaderno de obra no se encuentre físicamente en la obra. Otro hallazgo es que el cuaderno de obra no se encuentre al día en los asientos respectivos, es decir, que el último asiento no corresponde al día anterior a la visita. Que se encuentren hojas y o espacios en blanco también es un hallazgo importante, ya que puede dar pie a que se sospeche que se están llenando asientos de acuerdo a la conveniencia
del residente, por ejemplo, o del supervisor posteriormente, tratando de ordenar ciertos acontecimientos que pudieron o no pudieron haberse dado en una obra de construcción. Otro hallazgo es que los asientos se realizan con una letra poco legible, que se presenten borrones y o enmendaduras, que se realicen asientos tanto del residente como del supervisor sin haber estado en obra el día que indica el asiento respectivo, que se realicen los asientos sin considerar detalles de las principales ocurrencias de obra del día, que se registren hechos que no ocurrieron en obra, como por ejemplo el ingreso de una cantidad de personal que no es la real, que se consigne algún tipo de capacitación cuando en realidad no se dio, y cuando se registran especificaciones técnicas diferentes a lo ocurrido en obra. Por ejemplo, que se registre que se ha instalado una tubería de mayor calidad al instalada realmente en un muro, por ejemplo. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que hayan tenido un alcance mucho más amplio de lo que es el uso del cuaderno de obra y las principales responsabilidades y faltas que se cometen con el mismo. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.